Parte 1. La madrugada del 15 de marzo de 1980 amaneció gris sobre San Miguel del Monte, un pueblo costero de Guerrero, donde el océano Pacífico rugía contra los acantilados con una furia que los ancianos no recordaban haber visto antes. Las olas golpeaban las rocas volcánicas con tanta violencia que el sonido retumbaba hasta la plaza principal, como si el mar reclamara algo que le pertenecía. Arturo Mendoza revisaba por tercera vez el traje que usaría en su boda. A sus 26 años, este pescador de piel curtida por el sol nunca imaginó que Catalina Villarreal, la hija del dueño de la procesadora de pescado más grande del pueblo, aceptaría casarse con él. Ella era 2 años menor, de cabello negro azabache que le caía hasta la cintura y ojos color miel que parecían ver más allá de lo que los demás veían. Pero había algo en Catalina que siempre lo inquietaba, una sombra en su mirada, como si cargara un secreto demasiado pesado para su edad. Su madre, Socorro, entró a la habitación secándose las manos en el delantal. «Hijo, ¿estás seguro de esto?», le preguntó con voz temblorosa. Arturo notó el miedo en sus ojos, el mismo que había visto desde que anunció el compromiso 6 meses atrás. «Mamá, la amo. ¿Por qué todos en este pueblo insisten en que no me case con ella?». Socorro se acercó y tomó las manos de su hijo. Sus dedos, ásperos de tantos años lavando ropa ajena, temblaban ligeramente. Porque la familia Villarreal tiene una historia que se remonta generaciones. Dicen que las mujeres de esa familia están marcadas por algo antiguo, algo que viene del mar. Arturo soltó una carcajada forzada. «Son supersticiones, mamá. Estamos en 1980, no en la época de la colonia». Pero Socorro no sonrió. «Tu abuelo me contó que en 1920 la abuela de Catalina desapareció la noche de su boda. Nunca encontraron su cuerpo, y antes de ella, su propia madre hizo lo mismo. Siempre en la noche de bodas, siempre sin dejar rastro. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te mantendrán despierto toda la noche». Arturo apartó las manos de su madre con suavidad, pero firmeza. «Son coincidencias, mamá. Catalina es diferente. Ella me ama de verdad». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, recordó algo extraño que había sucedido 2 semanas atrás. Habían ido a caminar por la playa al atardecer, y Catalina se había detenido frente a una formación rocosa conocida como la Sirena Dormida, por su parecido con una mujer recostada. Ella había tocado la roca con las palmas de las manos y cerrado los ojos. «¿Qué haces?», le había preguntado Arturo. Catalina abrió los ojos lentamente, y por un instante él hubiera jurado que sus pupilas reflejaron algo verde, como las profundidades del mar. «Pidiéndole permiso», susurró ella. «¿Permiso para qué?». «Para romper el ciclo». Arturo nunca entendió a qué se refería, y cuando le pidió que se explicara, ella cambió de tema con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde en la pequeña iglesia del pueblo, construida en 1720 por misioneros franciscanos. El padre Ezequiel, un hombre de 70 años que conocía cada secreto del pueblo, había intentado disuadir a la pareja en 3 ocasiones diferentes durante las pláticas prematrimoniales. «Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos», les dijo la última vez, sus manos artríticas temblando mientras sostenía el rosario. «La familia Villarreal ha sido bendecida con belleza y maldecida con algo más oscuro». Catalina se había levantado abruptamente de su silla, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el viejo sacerdote retrocediera. «Padre»,
Con todo respeto, yo soy quien decide mi destino, no mis antepasadas, no las historias del pueblo. Yo. Pero esa misma noche, Catalina llegó a casa de su padre con un corte profundo en la palma de la mano derecha. Su padre, don Rodrigo Villarreal, un hombre corpulento de 52 años, con cicatrices de quemaduras en los antebrazos por años trabajando con las calderas de la procesadora, la encontró en el baño intentando detener la hemorragia con toallas. ¿Qué pasó?, le exigió, pero Catalina solo negó con la cabeza. Me caí en las rocas, mintió, aunque ambos sabían que no era verdad. Don Rodrigo vio entonces algo que lo heló hasta los huesos. Sobre el lavabo, dibujado con la sangre de su hija, había un símbolo que él reconoció de inmediato. Era el mismo que su propia madre había dibujado la noche antes de su boda, antes de desaparecer para siempre. Era una espiral que parecía no tener principio ni fin, rodeada de pequeñas olas. No, susurró don Rodrigo, sujetando a su hija por los hombros. Dime que no hiciste lo que creo que hiciste. Catalina lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Tenía que hacerlo, papá. Es la única manera de que esto termine, la única manera de que pueda tener una vida normal con Arturo. No sabes lo que has hecho, gritó su padre, algo completamente inusual en él. El pacto no se puede romper con más sangre, solo lo fortaleces. Tu abuela lo intentó, tu bisabuela también, y ambas desaparecieron, completó Catalina. Lo sé, pero yo soy más fuerte. Encontré el diario de la tatarabuela Leonor en el ático. Ella escribió las instrucciones antes de morir en 1880. Hay una forma de cerrar el círculo, pero requiere sangre voluntaria y una promesa sellada bajo la luna nueva. Don Rodrigo soltó a su hija y se dejó caer en una silla, de repente luciendo mucho mayor que sus años. El diario de Leonor. Pensé que tu madre lo había quemado antes de... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. La madre de Catalina también había desaparecido, no en su noche de bodas, sino 3 años después del nacimiento de Catalina, en el aniversario exacto de su matrimonio. Mamá no lo quemó, dijo Catalina suavemente. Lo escondió dentro del viejo baúl, entre las mantas de lana. Sabía que yo lo encontraría cuando fuera el momento. Esa conversación había ocurrido hace exactamente 1 semana. Ahora, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían fuego líquido, Catalina se encontraba en su habitación, siendo ayudada por 3 amigas a ponerse el vestido de novia. El vestido había pertenecido a su bisabuela, un diseño victoriano de seda blanca con encaje de Bruselas que había sobrevivido décadas guardado en naftalina. Mientras se lo ponían, Catalina notó por primera vez las manchas apenas visibles en el dobladillo. Manchas de color óxido que ninguna cantidad de lavado había podido eliminar completamente. Sangre seca. Su amiga Rosa, una muchacha regordeta y alegre que trabajaba en la panadería de sus padres, notó la expresión de Catalina. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien», mintió Catalina, aunque su mano derecha vendada con gasa blanca que ella misma había insistido en hacer pasar como consecuencia de un accidente doméstico, palpitaba con un dolor sordo. El corte no había cerrado adecuadamente. Cada vez que cambiaba el vendaje, la herida parecía más profunda, más oscura, como si algo dentro de ella se estuviera expandiendo. Mientras terminaban de arreglarla, nadie notó el pequeño frasco que Catalina había escondido entre los pliegues de su vestido. Un frasco de cristal lleno de agua de mar que había recolectado la noche anterior en la Sirena Dormida, exactamente a medianoche, siguiendo las instrucciones del diario de Leonor. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, llamando a los invitados.
El viento había arreciado, trayendo consigo un olor a sal y algo más, un aroma a podredumbre marina, a cosas que habían estado demasiado tiempo bajo las olas. Arturo ya estaba en el altar, su traje negro contrastando con su piel bronceada, cuando vio entrar a Catalina del brazo de su padre. Nunca la había visto tan hermosa, pero tampoco tan frágil. Parecía una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. El padre Ezequiel los miraba con expresión sombría mientras comenzaba la ceremonia. Su voz, normalmente firme, temblaba al pronunciar las palabras sagradas. Cuando llegó el momento de los votos, Catalina apretó la mano de Arturo con una fuerza inesperada. «Arturo Mendoza», dijo con voz clara pero extrañamente formal. «¿Prometes amarme más allá de esta vida, más allá de este mundo, más allá de lo que el mar pueda reclamar?» El padre Ezequiel la interrumpió. «Esas no son las palabras tradicionales. ¿Lo prometes?», insistió Catalina, ignorando al sacerdote, sus ojos color miel fijos en Arturo con una intensidad que lo hizo estremecerse. «Lo prometo», respondió él, confundido pero cautivado. Entonces Catalina hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el vendaje de la mano derecha, revelando el corte aún sangrante, y tomó la mano de Arturo, presionando su palma contra la herida. «Con sangre sello esta promesa», susurró, y un murmullo de horror recorrió la pequeña congregación. «Que el mar tome lo que es suyo, pero no lo que es nuestro». En ese momento, las ventanas de la iglesia estallaron hacia adentro y un viento imposible, cargado de agua salada y algas podridas, invadió el recinto sagrado. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo todo en una oscuridad que no debería haber sido posible a esa hora del día. Cuando las luces volvieron segundos después, Catalina había desaparecido. Parte 2. El caos que siguió fue indescriptible. Arturo gritaba el nombre de Catalina mientras corría por los pasillos de la iglesia, revisando cada rincón, cada banco, como si ella pudiera estar escondida en algún lugar. Don Rodrigo se había desplomado en el primer banco, sollozando con las manos cubriéndose el rostro, repitiendo una y otra vez: «No otra vez, Dios mío, no otra vez». El padre Ezequiel permanecía inmóvil junto al altar, su rostro tan blanco como las velas que acababan de apagarse. En sus 70 años de sacerdocio había visto muerte, tragedia y dolor, pero nunca algo así. Las palabras de Catalina aún resonaban en sus oídos. «Que el mar tome lo que es suyo, pero no lo que es nuestro». Conocía esa frase. La había leído en documentos antiguos del archivo parroquial, en confesiones escritas por sus predecesores, sacerdotes que habían servido en San Miguel del Monte desde el siglo XVII. Era parte de un ritual de sangre que los primeros habitantes del pueblo, mucho antes de la llegada de los españoles, realizaban para apaciguar a algo que vivía en las profundidades. Socorro corrió hacia su hijo y lo sujetó por los brazos. «Arturo, tienes que escucharme». Pero él la apartó con brusquedad, algo que nunca había hecho antes. Su mano derecha sangraba donde Catalina la había presionado contra su herida, y en la palma podía ver el principio de un patrón, una pequeña espiral que parecía haberse grabado en su piel. «¡Llamen a la policía!», gritó alguien entre la multitud. «Hay que buscarla». Rosa, la amiga de Catalina, había corrido al baño de la iglesia y regresó con el rostro desencajado. «El vestido. Encontré el vestido en el piso del baño, pero ella no está». Efectivamente, el vestido de novia yacía en un charco cerca del lavabo, empapado y cubierto de arena húmeda. Pero lo más perturbador era que había un rastro de agua salada que conducía desde el vestido hasta la ventana del baño, que estaba abierta de par en par. El problema era que esa ventana daba directamente a un muro de piedra. Era imposible salir por ahí sin quedar atrapado en un espacio de apenas 30 centímetros
entre el edificio y la pared exterior. Sin embargo, alguien o algo lo había hecho. Para cuando llegó el sargento Humberto Palacios con sus 2 oficiales, la noticia ya había recorrido todo el pueblo. El policía, un hombre barrigón de 48 años, con bigote espeso y ojos cansados, había visto de todo en San Miguel del Monte: ahogamientos, accidentes de pesca, peleas de cantina que terminaban en tragedia. Pero esto era diferente. A ver, explíquenme otra vez qué pasó, dijo Palacios, sacando una libreta gastada del bolsillo de su uniforme café. Arturo, que había recuperado algo de compostura pero seguía temblando, relató los eventos: el viento imposible, la oscuridad repentina, la desaparición de Catalina. Palacios tomaba notas, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión permanecía escéptica. ¿Y nadie vio salir a la señorita Villarreal? ¿En una iglesia llena de gente? Todo sucedió en segundos, intervino el padre Ezequiel. Fue como si el edificio entero se hubiera sumergido bajo el agua por un momento. No podíamos ver nada, no podíamos respirar correctamente, y cuando volvió la luz... «Ya veo», interrumpió Palacios, claramente sin creerle. «Don Rodrigo, ¿su hija tenía alguna razón para huir de su propia boda?» Don Rodrigo levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos pero llenos de una ira repentina. «Mi hija no huyó. Ella fue tomada». ¿Tomada? ¿Por quién? «No por quién», susurró don Rodrigo. «¿Por qué?» Palacios suspiró. Conocía las historias del pueblo, las supersticiones sobre la familia Villarreal. Su propio padre le había advertido de niño que nunca se acercara demasiado a las mujeres de esa familia, que estaban marcadas por algo oscuro. Pero él era un hombre de ley, no de cuentos de viejas. «Muy bien, vamos a organizar una búsqueda. Revisaremos la playa, los acantilados, el pueblo entero. Tiene que haber una explicación lógica». Pero mientras decía esto, miró por la ventana hacia el mar y un escalofrío le recorrió la espalda. Las olas seguían golpeando los acantilados con una violencia antinatural y en el horizonte nubes oscuras se acumulaban formando figuras que parecían rostros retorcidos. La búsqueda comenzó de inmediato. Grupos de hombres del pueblo, equipados con lámparas de queroseno y cuerdas, recorrieron cada centímetro de la costa. Arturo iba al frente, llamando el nombre de Catalina hasta que su voz se volvió ronca. Socorro lo seguía a distancia, rezando en voz baja, sus dedos contando las cuentas de un rosario tan viejo que las cuentas de madera estaban pulidas por décadas de uso. Rosa y las otras amigas de Catalina fueron a la casa de los Villarreal, esperando encontrar alguna pista. La casa, una construcción de 2 pisos con paredes de estuco amarillo y balcones de hierro forjado, se alzaba en lo alto de una colina con vista al mar. Había pertenecido a la familia durante generaciones, y cada Villarreal había añadido algo: una habitación extra, un jardín, una fuente en el patio. Mientras subían por el camino empedrado, Rosa notó algo extraño. Las bugambilias que rodeaban la propiedad, normalmente floreciendo en explosiones de color magenta, estaban marchitas. No solo marchitas, estaban negras, como si hubieran sido quemadas por dentro. «¿Ven eso?», señaló a sus amigas. Lucía y Margarita, las otras 2, asintieron inquietas. La puerta principal estaba entreabierta. Rosa la empujó con cuidado. «¿Don Rodrigo? ¿Hay alguien aquí?» El interior de la casa estaba oscuro y olía a humedad, un olor que no debería estar ahí considerando que alguien había estado viviendo en ella hasta esa misma mañana. Rosa encendió su linterna y las 3 amigas entraron. La sala de estar parecía normal a primera vista. Muebles pesados de caoba, fotografías familiares en las paredes, un reloj de péndulo que había dejado de funcionar, marcando las 6:23. Pero cuando Rosa iluminó más de cerca,
Notó que había agua en el piso, pequeños charcos que formaban un rastro. «Miren», susurró Lucía, señalando el rastro. «Va hacia las escaleras». Las tres se miraron. Ninguna quería seguir ese rastro, pero todas sabían que debían hacerlo. Subieron lentamente, el agua bajo sus pies, haciendo que sus zapatos chirriaran contra la madera. El rastro las condujo hasta la habitación de Catalina en el segundo piso. La puerta estaba cerrada. Rosa tocó suavemente. «Catalina». Silencio. Giró la manilla y empujó. La habitación estaba devastada. Los muebles estaban volcados, la ropa sacada de los armarios y tirada por el suelo, las cortinas arrancadas de sus rieles. Pero lo más perturbador era el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared opuesta. Estaba completamente cubierto de condensación, como si alguien hubiera respirado sobre él durante horas. Y en esa condensación alguien había escrito un mensaje con el dedo: «El mar siempre cobra sus deudas». Rosa dejó escapar un grito ahogado. Margarita corrió hacia el espejo y pasó la mano sobre las palabras, borrándolas, como si al hacerlo pudiera deshacer lo que significaban. «Tenemos que contarle esto a la policía», dijo Lucía con voz temblorosa. Pero antes de que pudieran salir de la habitación, escucharon un sonido que las detuvo en seco. Alguien estaba llorando. No era un llanto normal. Era un sollozo profundo, gutural, que parecía venir de las mismas paredes. «Catalina», gritó Rosa, «¿eres tú?». El llanto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Mientras tanto, en la playa, la búsqueda había llegado a La Sirena Dormida, la formación rocosa donde Catalina había estado 2 semanas antes. Arturo escaló las rocas resbaladizas con una determinación que preocupó a los hombres que lo acompañaban. «¡Arturo, ten cuidado!», gritó uno de ellos, un pescador viejo llamado Esteban, que había navegado estas aguas por 40 años. «Esas rocas son traicioneras cuando sube la marea». Pero Arturo no escuchaba. Había visto algo, un destello de blanco entre las rocas oscuras. Cuando llegó al lugar, encontró un pedazo de tela. Era encaje, el mismo encaje que adornaba el vestido de novia de Catalina. «¡Aquí!», gritó, sujetando la tela como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «¡Estuvo aquí!». Los hombres se reunieron alrededor de él. Palacios, que había seguido al grupo, examinó el encaje. Estaba húmedo pero no empapado, y tenía un olor extraño, no solo a sal, sino a algo más, algo orgánico y en descomposición. «Podría haber llegado aquí arrastrado por las olas», sugirió Palacios, aunque su voz no sonaba convincente ni para él mismo. Esteban, sin embargo, negó con la cabeza. «No, sargento. La corriente en esta zona va en dirección contraria. Si ese encaje vino del mar, significa que alguien lo puso aquí deliberadamente». «Do que alguien estuvo aquí», añadió otro pescador, un hombre joven llamado Felipe, que había crecido escuchando las historias sobre las mujeres Villarreal. «Mi abuela siempre decía que ellas venían a estas rocas antes de desaparecer, que hacían algún tipo de ritual». Arturo lo fulminó con la mirada. «Catalina no estaba haciendo ningún ritual. Alguien se la llevó». «Tal vez alguien de este mismo pueblo que está celoso o...». «Arturo», lo interrumpió Esteban suavemente, poniendo una mano en su hombro. «Sé que no quieres escuchar esto, pero mi abuelo estuvo aquí la noche que desapareció la abuela de Catalina. Me contó que vio algo en el agua, algo grande moviéndose bajo las olas, algo que no era un pez ni una ballena. Y cuando encontraron el vestido de la novia al día siguiente, estaba aquí, en esta misma roca, perfectamente doblado y seco, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado». «¡Basta!», gritó Arturo. «No voy a escuchar más supersticiones». Pero en ese momento,
El mar pareció responder. Una ola masiva, mucho más grande que las anteriores, se estrelló contra la sirena dormida con tal fuerza que todos los hombres tuvieron que sujetarse para no ser arrastrados. El agua cubrió las rocas completamente, y cuando se retiró había dejado algo más que espuma. Era una fotografía, protegida dentro de un marco de plata que de alguna manera no se había empañado ni oxidado a pesar de haber estado bajo el agua. La fotografía mostraba a una mujer joven, con el mismo cabello negro azabache y ojos color miel que Catalina. Vestía ropas de principios del siglo XIX y sostenía un ramo de flores marinas. En la parte posterior del marco, grabado con letras elegantes, había un nombre: Leonor Villarreal, 1880. La tatarabuela de Catalina, la mujer que había escrito el diario. Arturo tomó el marco con manos temblorosas. La semejanza entre Leonor y Catalina era tan exacta que podrían haber sido la misma persona. Pero había algo más en la fotografía que nadie notó inmediatamente. En el fondo, apenas visible entre las rocas, había una figura borrosa en el agua. Una figura que parecía estar mirando directamente a la cámara con lo que podrían haber sido ojos, si es que esa cosa tenía ojos. Palacios se acercó y estudió la fotografía. Su escepticismo comenzaba a erosionarse como las rocas bajo las olas. «Volvamos al pueblo», dijo con voz tensa. «Necesito hablar con don Rodrigo y revisar los archivos históricos. Tiene que haber registros de las desapariciones anteriores». «Padó». Mientras el grupo regresaba, nadie notó que la marea había comenzado a subir de manera antinatural, cubriendo partes de la playa que normalmente permanecían secas incluso durante las mareas más altas. Y en el agua, si alguien hubiera mirado con suficiente atención, habría visto rastros luminiscentes formando patrones, espirales que giraban y giraban sin cesar, como si el océano mismo estuviera escribiendo un mensaje que solo los destinatarios correctos podían leer. Arturo apretaba el marco de plata contra su pecho, sin importarle que el metal le cortara la piel. La promesa que le había hecho a Catalina, amarla más allá de esta vida, más allá de este mundo, más allá de lo que el mar pudiera reclamar, resonaba en su mente. No sabía entonces que esa promesa era exactamente lo que el mar estaba esperando escuchar. Parte 3. La noche cayó sobre San Miguel del Monte como un telón de terciopelo negro, trayendo consigo una niebla densa que no era natural en esas fechas del año. La búsqueda tuvo que suspenderse por la falta de visibilidad, y los voluntarios regresaron a sus casas con expresiones sombrías y preocupadas, pero Arturo se negó a volver. «No voy a dejarla sola allá afuera», les dijo a los hombres que intentaron convencerlo de ir a casa. Se instaló en la playa, cerca de la sirena dormida, con una lámpara de queroseno y una manta que su madre le había llevado a la fuerza. Socorro no intentó hacerlo cambiar de opinión. Conocía a su hijo lo suficiente para saber que sería inútil. «Si vas a quedarte aquí, al menos lleva esto», dijo ella, poniéndole en las manos una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su propia madre. «Y si ves algo, cualquier cosa, que no puedas explicar, corre, ¿me entiendes? No intentes enfrentarlo, solo corre». Arturo asintió, aunque no tenía intención de huir de nada. Cuando su madre se fue, él se acomodó contra una roca grande, envuelto en la manta, y fijó la mirada en el mar oscuro. Las olas seguían golpeando con esa furia constante, y la espuma que dejaban brillaba con una fosforescencia extraña, casi hipnótica. La temperatura había bajado drásticamente. El aliento de Arturo formaba nubes blancas en el aire, y sus dedos comenzaban a entumecerse a pesar de la manta. Pero no se movió. En su mente reproducía una y otra vez los últimos momentos en la iglesia, el rostro de Catalina, pálido pero determinado,
Sus palabras extrañas, la forma en que había presionado su mano sangrante contra la suya. ¿Qué había querido decir con que el mar tome lo que es suyo, pero no lo que es nuestro? Cerca de la medianoche, algo cambió. El viento dejó de soplar repentinamente y el mar se calmó, como si alguien hubiera apretado un interruptor. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente llenaban la noche con su canto. Era como si todo ser viviente en un radio de kilómetros se hubiera detenido a esperar algo. Arturo se puso de pie lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. La niebla se había espesado aún más, formando paredes grises que se movían y ondulaban como criaturas vivas. Y entonces escuchó su nombre, Arturo. Era la voz de Catalina, débil y distante, como si llegara desde muy lejos o desde muy abajo. Él giró en círculos intentando determinar la dirección. «¿Catalina? ¿Dónde estás?» «Arturo, ayúdame». La voz venía del mar. Sin pensarlo dos veces, Arturo corrió hacia las olas, chapoteando en el agua fría que le quemó la piel como fuego líquido. «Catalina, aguanta, voy por ti». Pero cuando el agua le llegó a la cintura, algo lo agarró del tobillo. No era una mano, era algo resbaladizo y fuerte, como un tentáculo o una cuerda hecha de algas. Lo jaló hacia abajo con fuerza sobrehumana. Arturo luchó, agitando los brazos y gritando, pero el agua se cerró sobre su cabeza. En la oscuridad submarina, abrió los ojos y vio algo que su mente apenas podía procesar. Formas luminosas que se movían en círculos a su alrededor, criaturas que eran en parte pez, en parte algo que nunca debió existir. Y en el centro de ese círculo, hundida en el lecho marino a varios metros de profundidad, vio una estructura, un edificio o templo construido con piedras cubiertas de coral y anémonas. Y de pie en la entrada de esa estructura, vestida con jirones de su vestido de novia, estaba Catalina. Sus ojos brillaban con esa fosforescencia verde que él había visto aquella tarde en la playa. Su piel había adquirido una palidez cadavérica y su cabello flotaba alrededor de su cabeza como serpientes negras. Pero lo que más aterrorizó a Arturo fue su expresión. No era de miedo ni de súplica, era de resignación, como si hubiera aceptado algo terrible e inevitable. Catalina extendió una mano hacia él y en sus labios se formaron palabras que Arturo no podía escuchar bajo el agua, pero que de alguna manera entendió. «No debiste venir». El tentáculo que lo sujetaba lo soltó repentinamente, y Arturo salió disparado hacia la superficie, tosiendo y escupiendo agua salada. Manos fuertes lo agarraron. Esteban y Felipe habían visto lo que pasaba y habían corrido a ayudarlo. «¡Te tenemos! ¡Te tenemos!», gritaba Esteban mientras lo arrastraban de vuelta a la playa. Arturo luchaba por liberarse, señalando desesperadamente hacia el agua. «¡Está ahí! Catalina está ahí abajo. Vi una estructura, un templo. Tenemos que ir por ella». Los dos pescadores intercambiaron miradas preocupadas. «Arturo, no había nadie ahí abajo», dijo Felipe suavemente. «Te vimos entrar al agua solo, gritando como loco. No había nadie más». «¡Mientes! ¡La vi!». Arturo forcejeó, pero estaba demasiado débil por el frío y el shock. Los hombres lo llevaron a rastras hasta donde habían dejado sus cosas y lo envolvieron en mantas secas. «Escucha», dijo Esteban, arrodillándose frente a él. «Sé lo que viste, o creo saberlo. Mi abuelo también lo vio cuando buscaban a la abuela de Catalina. Hay algo bajo estas aguas, algo muy antiguo que ha estado aquí desde antes de que los españoles llegaran, desde antes de que hubiera un pueblo. Los indígenas que vivían aquí antes lo sabían. Por eso construyeron sus aldeas tierra adentro, nunca en la costa». Arturo temblaba violentamente. «Entonces es real, el pacto, la maldición, todo es real».
Es real, confirmó Esteban. Y es por eso que tienes que alejarte de esto, muchacho. No puedes salvarla. Nadie ha podido salvar a ninguna de las mujeres Villarreal que han desaparecido. Pero Arturo negó con la cabeza con obstinación. Catalina hizo algo diferente. El corte en su mano, la sangre, sus palabras en la iglesia. Está tratando de romper el ciclo, y voy a ayudarla, con o sin ustedes. Esa misma noche, mientras Arturo era llevado a casa para recuperarse, don Rodrigo estaba en su estudio rodeado de libros y documentos antiguos que había sacado del ático. El sargento Palacios estaba con él, después de haber pasado horas en los archivos municipales y en los registros de la iglesia. Lo que habían encontrado era perturbador. «Mire esto», dijo Palacios, señalando un documento fechado en 1724. Es un informe de un misionero franciscano sobre las prácticas paganas de los habitantes originales. Habla de sacrificios de sangre hechos al Señor del agua profunda para asegurar buena pesca y protección contra las tormentas. Don Rodrigo asintió señalando otro documento. Y esto es de 1802, el registro de un exorcismo realizado por el obispo de Acapulco en esta misma casa. Dice que una mujer de la familia había sido poseída por un espíritu marino y que intentaba arrastrar a su esposo e hijos al océano. ¿Y?, preguntó Palacios. El exorcismo falló. La mujer desapareció 3 días después, llevándose a su hija menor con ella. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Don Rodrigo se pasó las manos por el cabello canoso. «Sargento, mi familia ha estado pagando una deuda por algo que uno de nuestros ancestros hizo hace más de 200 años. Leonor Villarreal, la tatarabuela de Catalina, lo descubrió. Eso es lo que escribió en su diario antes de morir». Palacios se inclinó hacia adelante. «¿Y qué descubrió?» Don Rodrigo abrió un libro de cuero gastado, el diario de Leonor, y comenzó a leer con voz temblorosa. 16 de agosto de 1880. He descubierto la verdad en los documentos que el padre Sebastián guardaba en el sótano de la iglesia. Mi antepasada, María Fernanda Villarreal, llegó a San Miguel del Monte en 1720 desde España, huyendo de un escándalo en la corte. Pero lo que trajo con ella fue algo más oscuro que cualquier escándalo, un artefacto robado de las ruinas de un templo azteca, una estatuilla de obsidiana que representaba a Tlaloc, el dios del agua, pero en una forma corrupta, mezclada con deidades de las aguas profundas que ni siquiera los aztecas se atrevían a nombrar. María Fernanda usó esa estatuilla para hacer un pacto. Quería poder sobre su esposo, sobre los negocios de la familia, sobre el pueblo entero. Y lo obtuvo. La familia Villarreal se volvió próspera más allá de toda razón, pero el precio fue que cada generación, una hija de la familia, sería reclamada por el mar en su momento de mayor felicidad, el día de su boda. He intentado romper el pacto. He intentado todo, quemar la estatuilla, enterrarla, arrojarla al mar, pero siempre regresa. Siempre encuentra su camino de vuelta a esta casa, a esta familia. Hay solo una forma de terminar esto, y requiere el sacrificio voluntario de una mujer Villarreal y la sangre de un hombre que la ame verdaderamente, sin condiciones, sin miedo. Don Rodrigo cerró el diario. Leonor nunca pudo completar el ritual. Se casó, pero su esposo era un hombre cobarde que huyó del pueblo cuando entendió lo que estaba pasando. Sin su sangre voluntaria, el ritual falló. Y Leonor fue tomada, como todas las demás. Pero Catalina, comenzó Palacios. Catalina leyó el diario. Sabe lo que tiene que hacer. Por eso cortó su mano. Por eso hizo que Arturo prometiera amarla más allá de todo. Está tratando de completar el ritual que Leonor no pudo terminar.
Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Palacios habló. ¿Y si lo completa? ¿Qué pasará? «O romperá el pacto para siempre», dijo don Rodrigo, «o fortalecerá las ataduras y condenará a todas las futuras generaciones de mujeres Villarreal a un destino peor que la muerte». «¿Dónde está la estatuilla ahora?», preguntó Palacios. Don Rodrigo se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas, giró la combinación y la abrió. Dentro había un objeto envuelto en tela bendita y cadenas de plata. Lo sacó con cuidado y lo colocó sobre el escritorio, desenvolviéndolo lentamente. La estatuilla era más pequeña de lo que Palacios había imaginado, no más de 20 centímetros de altura, pero emanaba una presencia malévola que llenó la habitación como humo tóxico. Estaba tallada en obsidiana negra pulida, representando una figura humanoide con características de pez, branquias en el cuello, ojos saltones, manos con membranas entre los dedos. Pero lo más perturbador eran las incrustaciones en los ojos, pequeñas perlas negras que parecían moverse, seguir a quien las mirara. «Esto es lo que María Fernanda trajo de México», dijo don Rodrigo, «el origen de nuestra maldición». Palacios no podía apartar la vista del objeto. Sentía un impulso casi irresistible de tocarlo, de pasar los dedos por su superficie lisa. «¿Por qué no lo ha destruido?» «Lo he intentado. Martillos, fuego, ácido. Nada lo daña, y cada vez que intento deshacerme de él, algo terrible sucede. Tormentas que destruyen barcos, personas del pueblo que desaparecen, enfermedades. Es como si el objeto estuviera protegido, como si algo lo quisiera aquí». En ese momento, ambos hombres notaron algo perturbador. Las perlas que formaban los ojos de la estatuilla estaban brillando débilmente con esa misma fosforescencia verde que Arturo había descrito. «Está activándose», susurró don Rodrigo. «El ritual ha comenzado. Catalina está allá abajo en este momento, haciendo lo que tiene que hacer». Palacios se levantó bruscamente. «Entonces, tenemos que detenerla. Si hay una posibilidad de que esto empeore las cosas, ¿y si es la única forma de salvarla?», interrumpió don Rodrigo. «¿Y si es la única forma de que alguna mujer de mi familia pueda tener una vida normal?» Antes de que Palacios pudiera responder, la ventana del estudio estalló hacia adentro y un chorro de agua de mar entró a la habitación como si alguien hubiera abierto una manguera a presión máxima. El agua rodeó la estatuilla, levantándola en el aire dentro de un remolino líquido que desafiaba toda lógica. Y dentro de ese remolino, ambos hombres vieron algo. El rostro de Catalina, distorsionado por el agua en movimiento, sus labios moviéndose para formar palabras que no podían escuchar. Entonces el agua se derrumbó, llevándose la estatuilla con ella, fluyendo de regreso hacia la ventana rota y desapareciendo en la noche. Cuando el último rastro de agua se fue, don Rodrigo y Palacios se quedaron de pie en medio de un charco, mirándose con expresiones de horror. «Se la llevó», susurró don Rodrigo. «La llevó al templo submarino. El ritual está en su fase final». «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Palacios, transformado repentinamente de escéptico a creyente. «Necesitamos a Arturo», respondió don Rodrigo. «Sin él, sin su sangre dada voluntariamente, Catalina no puede completar el ritual. ¿Y si no lo completa antes del amanecer?». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que si el ritual fallaba, Catalina estaría atrapada bajo el mar para siempre, convirtiéndose en parte de esas criaturas luminosas que Arturo había visto, condenada a atraer a más víctimas hacia las profundidades. Corrieron hacia la casa de Arturo, donde lo encontraron sentado en la mesa de la cocina, aún temblando bajo varias mantas, mientras Socorro intentaba darle té caliente.
Cuando vio entrar a don Rodrigo y a Palacios con expresiones urgentes, supo que algo había cambiado. «Necesito que me lleves al templo submarino», le dijo don Rodrigo sin preámbulos. «Necesito que me digas exactamente dónde viste a Catalina, y necesito que estés preparado para hacer algo que podría matarte». Arturo no dudó ni un segundo. Se levantó, dejando caer las mantas. «Lo que sea necesario. Solo díganme qué tengo que hacer». Parte 4. A las 3 de la madrugada, un grupo inusual se reunió en la playa. Don Rodrigo, el sargento Palacios, Arturo, Esteban y 2 pescadores más que habían trabajado estas aguas el tiempo suficiente para saber que había cosas bajo la superficie que desafiaban la explicación. Socorro había insistido en venir, aunque solo fuera para quedarse en la orilla rezando. Esteban había traído equipo de buceo rudimentario, tanques de oxígeno que normalmente usaban para reparar los cascos de los barcos bajo el agua, lámparas impermeables y cuerdas gruesas. «No es equipo profesional», advirtió, «pero es lo mejor que tenemos en el pueblo. El agua está más tranquila ahora, pero eso no significa que sea segura». Don Rodrigo había traído algo diferente, una caja de madera que había estado guardada en el sótano de la casa Villarreal desde que él tenía memoria. Cuando la abrió, reveló su contenido: velas negras, sal marina mezclada con cenizas de algún tipo y un cuchillo ceremonial con el mango tallado con símbolos que ninguno de ellos reconocía. «Esto perteneció a Leonor», explicó. «Son las herramientas que ella iba a usar para completar el ritual. El diario da instrucciones específicas». Arturo estudió el cuchillo con aprensión. La hoja tenía manchas oscuras que podrían haber sido óxido o podrían haber sido algo más. «¿Tengo que usarlo?» «Sí», respondió don Rodrigo simplemente. «El ritual requiere tu sangre, mezclada voluntariamente con la de Catalina, derramada sobre la estatuilla mientras pronuncias las palabras de liberación. Es la única forma de romper el pacto sin matar a Catalina en el proceso». «¿Y las palabras?», preguntó Palacios. Don Rodrigo sacó un papel amarillento del bolsillo de su camisa. Las palabras estaban escritas en una mezcla de español antiguo y algo que parecía náhuatl. «Están aquí. Arturo tendrá que memorizarlas. No puede haber errores, una palabra mal pronunciada, y el ritual no solo fallará, sino que podría abrir un portal para que esa cosa salga del agua». «¿Qué cosa?», preguntó uno de los pescadores, un hombre joven llamado Ramiro que parecía estar arrepintiéndose de haber venido. Don Rodrigo lo miró directamente a los ojos. «El Señor del agua profunda, el ser al que María Fernanda hizo su promesa hace más de 200 años. No es un dios, no exactamente. Es algo más viejo, algo que existía antes de que los humanos tuvieran nombre para los dioses. Se alimenta de promesas rotas y sacrificios de sangre, y ha estado esperando pacientemente todo este tiempo para que el linaje Villarreal le dé suficientes almas como para ganar fuerza suficiente para emerger». El grupo se quedó en silencio. Finalmente, Esteban habló. «Entonces, si hacemos esto mal, no solo perdemos a Catalina, soltamos algo que podría destruir todo el pueblo». «O más», agregó don Rodrigo sombríamente. Arturo tomó el papel con las palabras del ritual y comenzó a estudiarlas bajo la luz de las lámparas. La pronunciación era difícil, las palabras raspaban su garganta de manera extraña, como si el idioma mismo no estuviera hecho para bocas humanas. Pero practicó una y otra vez, ignorando el paso del tiempo, ignorando el frío que calaba sus huesos. Socorro se acercó y puso una mano en su hombro. «Hijo, ¿estás seguro de esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás». Arturo levantó la vista de las palabras.
En sus ojos había una determinación que Socorro no le había visto antes. Mamá, cuando le prometí a Catalina que la amaría más allá de todo, lo dije en serio. Si existe una posibilidad, aunque sea una en 1.000.000, de traerla de vuelta, tengo que intentarlo. No podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Socorro tenía los ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Conocía ese tipo de amor. Había sentido lo mismo por el padre de Arturo, quien había muerto en el mar 10 años atrás. Entonces, te ayudaré como pueda. Todos lo haremos. Cuando Arturo sintió que había memorizado las palabras lo suficientemente bien, el grupo comenzó sus preparativos. Esteban y Felipe se pusieron los trajes de buceo y probaron los tanques de oxígeno. La idea era que ellos bajarían primero para asegurar una cuerda que Arturo pudiera seguir hasta el templo submarino. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Palacios, mirando hacia el horizonte donde las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de gris. Don Rodrigo consultó el diario de Leonor. El ritual debe completarse antes de que el sol toque el agua. Según mis cálculos, eso nos da menos de 2 horas. Entonces vamos, dijo Esteban, ajustándose el tanque de oxígeno. Él y Felipe entraron al agua, llevando una cuerda gruesa y lámparas impermeables. Los demás los observaron desaparecer bajo la superficie, dejando solo burbujas subiendo en la oscuridad. Los minutos pasaron con lentitud torturante. Socorro rezaba en voz baja, sus dedos moviéndose automáticamente sobre las cuentas del rosario. Don Rodrigo revisaba y revisaba los implementos del ritual, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Palacios simplemente miraba el agua, su mano descansando sobre la pistola en su cinturón. Un gesto inútil, sabía, pero que le daba algo de consuelo. Arturo estaba en trance, repitiendo las palabras del ritual una y otra vez en su mente, visualizando a Catalina como la había visto bajo el agua, pálida y etérea, pero aún reconocible, aún ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos, Esteban emergió a la superficie, tosiendo y escupiendo agua. ¡Lo encontramos!, gritó. ¡Es real! Hay una estructura allá abajo, exactamente donde Arturo dijo. Está a unos 20 metros de profundidad, construida contra la pared del acantilado submarino. Felipe se quedó abajo, asegurando la cuerda. ¿Viste a Catalina?, preguntó Arturo urgentemente. Esteban dudó antes de responder. Sí. Está dentro del templo, en lo que parece ser una cámara central. Hay otras cosas ahí también, cosas que se mueven. No pude ver claramente, pero... Se detuvo temblando. No son peces, Arturo. No sé qué son, pero no son naturales. ¿Puedo llegar hasta ella? La cuerda te llevará directo a la entrada. El tanque te dará aire suficiente para bajar, hacer lo que tengas que hacer y subir. Pero tienes que ser rápido. No hay tiempo para dudas o errores. Don Rodrigo ayudó a Arturo a ponerse un traje de buceo prestado que le quedaba un poco grande. Le colgó alrededor del cuello una bolsa impermeable que contenía el cuchillo ceremonial, la sal y las velas, junto con el papel con las palabras del ritual sellado en plástico. Cuando llegues ahí, instruyó don Rodrigo, busca la estatuilla. Catalina debería tenerla. Toma el cuchillo y haz un corte en tu palma izquierda, lo suficientemente profundo como para que sangre libremente. Luego toma la mano de Catalina, la que ella cortó, y presiona tu palma contra la suya. Dejen que la sangre de ambos caiga sobre la estatuilla mientras pronuncias las palabras. Todas las palabras, en el orden exacto. Y luego verterás la sal sobre la estatuilla. Si todo sale bien, debería comenzar a agrietarse, a desintegrarse. En ese momento, tomas a Catalina y suben lo más rápido posible.
Las criaturas que protegen el templo intentarán detenerlos, pero si el ritual funciona, deberían debilitarse lo suficiente como para que puedan escapar. ¿Y si no funciona?, preguntó Arturo, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Rodrigo lo miró con tristeza. Entonces ambos se quedarán ahí abajo para siempre, y yo habré perdido a mi única hija y al hombre que ella amaba. Así que tiene que funcionar, Arturo. Tiene que funcionar. Arturo asintió y se puso el tanque de oxígeno. El peso en su espalda era considerable, pero apenas lo notaba. Toda su atención estaba enfocada en lo que estaba por venir. Se colocó las aletas, ajustó la máscara sobre su rostro y probó el regulador. El aire tenía un sabor metálico, pero fluía sin problemas. «Voy a contar hasta 3», dijo, más para sí mismo que para los demás. 1, 2. Antes de llegar a 3, sintió la mano de su madre en su brazo. Se volvió y la vio llorando abiertamente. «Te amo, hijo», dijo ella. «Siempre estaré orgullosa de ti, sin importar lo que pase». «Yo también te amo, mamá», respondió Arturo, su voz amortiguada por la máscara. Luego, sin más demora, se volvió y entró al agua. El frío lo golpeó como un puñetazo, incluso a través del traje de buceo. El agua estaba más helada de lo que debería estar en marzo, como si algo estuviera succionando todo el calor del océano. Arturo siguió la cuerda que Esteban y Felipe habían asegurado, descendiendo lentamente en la oscuridad. La luz de su lámpara penetraba apenas unos metros en el agua turbia. Podía ver partículas suspendidas, plancton, arena y algo más que parecía ceniza, pero que brillaba débilmente con esa fosforescencia verde que ahora asociaba con todo lo relacionado con esta maldición. A medida que descendía, la presión en sus oídos aumentaba. Intentó ecualizar como Esteban le había enseñado, soplando aire mientras se tapaba la nariz. El dolor disminuyó, pero no desapareció completamente. Siguió bajando. A los 10 metros de profundidad, comenzó a ver las paredes del acantilado submarino. Estaban cubiertas de coral negro y anémonas de colores que nunca había visto antes. Púrpuras profundos, azules casi negros, rojos que parecían sangre fresca. Los tentáculos de las anémonas se movían con la corriente, alcanzándolo como dedos hambrientos. A los 15 metros, vio a Felipe esperándolo en un saliente de roca. El pescador señaló hacia abajo y hacia la izquierda, indicando la dirección del templo. Arturo asintió y continuó descendiendo, sus piernas impulsándolo con las aletas en un ritmo constante, y entonces lo vio. El templo submarino era más grande de lo que había imaginado cuando lo vislumbró brevemente durante su primer encuentro con el agua. Estaba construido con bloques de piedra volcánica negra, cada uno del tamaño de un hombre, cubiertos con incrustaciones marinas de miles de años. La estructura tenía forma piramidal, con escalones que descendían hacia una entrada oscura, flanqueada por columnas talladas con figuras que dolían mirar, serpientes marinas entrelazadas con formas humanoides, tentáculos emergiendo de bocas abiertas, ojos que parecían seguir sus movimientos, incluso tallados en piedra. Pero lo más perturbador eran las luces. El templo brillaba desde dentro con esa misma fosforescencia verde, pulsando como un corazón vivo. Y alrededor de la estructura, moviéndose en patrones circulares, estaban las criaturas que había visto antes. Arturo las observó más detenidamente esta vez, aunque cada fibra de su ser le gritaba que mirara hacia otro lado. Eran vagamente humanoides. Tenían 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero ahí terminaba el parecido. Su piel era translúcida, mostrando órganos que pulsaban en tonos bioluminiscentes. Donde deberían tener rostros, había masas de tentáculos que se retorcían constantemente.
Sus manos terminaban en garras con membranas, y sus movimientos en el agua eran demasiado fluidos, demasiado rápidos para ser naturales. Había al menos una docena de ellas, tal vez más en las sombras que su lámpara no alcanzaba a iluminar. Arturo respiró profundamente a través del regulador, tratando de calmar su corazón acelerado. El pánico bajo el agua era mortal, lo sabía. Tenía que mantener la calma, seguir adelante, encontrar a Catalina. Las criaturas no parecían haberlo notado todavía, o quizás simplemente no les importaba. Continuaron su danza circular alrededor del templo, moviéndose al unísono como un cardumen de peces bajo el control de una mente colmena. Arturo se impulsó hacia la entrada del templo, manteniéndose cerca del lecho marino rocoso, tratando de hacerse lo más pequeño e insignificante posible. La corriente era más fuerte aquí, jalándolo hacia la entrada como si el templo mismo estuviera respirando, succionando agua. Cruzó el umbral y entró en la oscuridad del interior. El interior del templo estaba iluminado por esa fosforescencia verde que parecía emanar de las mismas paredes. Arturo apagó su lámpara. No la necesitaba y solo serviría para atraer atención no deseada. El pasillo de entrada descendía en un ángulo pronunciado, con escalones tallados en la piedra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos que reconoció de los documentos que don Rodrigo le había mostrado, otros completamente ajenos. A medida que descendía, el pasillo se ensanchaba, abriéndose en lo que solo podía describirse como una cámara ceremonial. El techo se elevaba a varios metros de altura, sostenido por columnas gruesas. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y sobre ese altar, bañada en luz verde, estaba Catalina. Estaba de pie, inmóvil como una estatua, con los ojos cerrados y las manos extendidas a los lados. Su vestido de novia, o lo que quedaba de él, flotaba alrededor de su cuerpo en jirones. Su piel había adquirido un tono azulado, y su cabello se movía en el agua como si tuviera vida propia. Y en sus manos, sostenida entre sus palmas como si fuera algo sagrado, estaba la estatuilla de obsidiana. Arturo nadó hacia ella, sus aletas impulsándolo en silencio. «¡Catalina!», intentó decir, pero el regulador convirtió su voz en burbujas ininteligibles. Se acercó más, hasta que pudo tocar su brazo. Al contacto, los ojos de Catalina se abrieron de golpe. Eran completamente verdes ahora, sin rastro del color miel que él amaba. Lo miraron sin reconocimiento, fríos como las profundidades del océano. Pero entonces algo cambió en su expresión. Un destello de humanidad atravesó esos ojos alienígenas. Sus labios se movieron, formando su nombre: Arturo. Él asintió vigorosamente, señalando la estatuilla y luego a sí mismo, tratando de comunicar lo que necesitaban hacer. Catalina pareció entender. Con movimientos lentos, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles, levantó la estatuilla. Arturo sacó el cuchillo ceremonial de la bolsa impermeable. La hoja brilló con la luz verde del templo. Colocó la punta contra su palma izquierda y con un movimiento rápido y decidido, cortó profundamente. El dolor fue instantáneo y punzante, pero lo ignoró. La sangre brotó de la herida, formando nubes carmesí en el agua que rápidamente se dispersaron. Tomó la mano de Catalina, la que ella había cortado una semana antes, y presionó su palma contra la suya. En el momento en que su sangre se mezcló, el templo entero tembló. Las paredes vibraron y un sonido grave, demasiado bajo para ser escuchado pero sentido en los huesos, resonó a través del agua. Las criaturas afuera comenzaron a agitarse, sus movimientos circulares volviéndose erráticos y violentos. Arturo y Catalina sostuvieron la estatuilla entre sus manos unidas, dejando que su sangre mezclada cayera sobre la superficie de obsidiana.
Entonces Arturo comenzó a pronunciar las palabras del ritual, las sílabas extrañas vibrando en su garganta de manera antinatural incluso a través del regulador. Con cada palabra, la estatuilla comenzó a brillar más intensamente. Las perlas que formaban sus ojos pulsaban como estrellas a punto de explotar, y entonces, para horror de Arturo, la estatuilla comenzó a moverse. Los brazos tallados se flexionaron, la cabeza giró para mirarlo directamente, y la boca se abrió revelando hileras de dientes diminutos pero afilados. Algo salió de esa boca, no físicamente, sino algo que Arturo sintió más que vio. Una presencia, vasta y hambrienta, que llenó la cámara y su mente. Por un momento estuvo en otro lugar, en otro tiempo. Vio a María Fernanda Villarreal en 1720, de rodillas ante un altar similar, ofreciendo su sangre y su linaje a cambio de poder. Vio las generaciones de mujeres Villarreal que habían sido tomadas, una tras otra, sus espíritus atrapados en este lugar, sirviendo a algo que existía más allá de la comprensión humana. Y vio lo que ese ser realmente quería, no solo las almas de las mujeres Villarreal, sino un portal, una manera de entrar en el mundo de los vivos, de extender sus tentáculos más allá de las profundidades del océano y reclamar todo lo que pudiera alcanzar. El ritual de sangre no era una ofrenda, era una invitación. Arturo casi dejó de recitar las palabras por el shock de esta revelación. Pero la mano de Catalina apretó la suya con fuerza sorprendente, y cuando miró sus ojos, vio que ella ya sabía esto. Ella había leído el diario completo de Leonor, había entendido el verdadero propósito del pacto, y estaba apostando todo a que las palabras que Arturo estaba recitando, palabras que Leonor había descubierto en documentos aún más antiguos, no eran palabras de invocación, sino de destierro. Arturo continuó, su voz ganando fuerza y convicción. La estatuilla comenzó a agrietarse, finas líneas apareciendo en su superficie de obsidiana. El ser, el señor del agua profunda, rugió en protesta, y ese rugido se sintió como presión en los tímpanos de Arturo, como garras arañando el interior de su cráneo. Las criaturas entraron en la cámara en masa, sus tentáculos faciales retorciéndose furiosamente. Se lanzaron hacia Arturo y Catalina, pero algo las detenía, una barrera invisible formada por la sangre mezclada y las palabras del ritual. Arturo pronunció la última palabra justo cuando la estatuilla se partió en dos, con un sonido que no debería haber sido audible bajo el agua. Un grito agudo y terrible que hizo que Catalina se doblara de dolor. Parte 5. La explosión de energía que siguió lanzó a Arturo y Catalina contra la pared de la cámara. Los fragmentos de la estatuilla de obsidiana flotaban en el agua, brillando y pulsando como brasas moribundas. Pero algo más estaba sucediendo. Las paredes del templo comenzaban a desmoronarse, bloques de piedra volcánica que habían permanecido unidos durante siglos, ahora se desprendían y caían al lecho marino. Arturo se recuperó primero, ignorando el dolor en su espalda donde había impactado contra la piedra. Nadó hacia Catalina, quien flotaba inconsciente, su cabello formando una corona negra alrededor de su cabeza. La agarró y comenzó a impulsarse hacia la salida, pero las criaturas les bloqueaban el camino, excepto que ahora eran diferentes. La luz bioluminiscente que las había animado comenzaba a apagarse. Sus movimientos eran torpes, desorientados. Una de ellas se acercó demasiado a Arturo y él vio con horror que debajo de los tentáculos y la piel translúcida había rasgos vagamente humanos. Una nariz, una mandíbula, los restos de lo que alguna vez fue una persona. Estas criaturas habían sido las mujeres Villarreal, todas ellas, transformadas y esclavizadas por el Señor del agua profunda durante generaciones. Y ahora, con la estatuilla destruida, el vínculo que las ataba a este lugar
se estaba rompiendo. Arturo nadó entre ellas, sujetando a Catalina contra su pecho con un brazo mientras usaba el otro para impulsarse. Las criaturas no intentaron detenerlo. De hecho, parecían estar desintegrándose. Su forma se volvía menos definida, disolviéndose en el agua como tinta en una corriente. Una de ellas, una que tenía rasgos ligeramente más conservados que las otras, extendió lo que quedaba de su mano hacia Arturo. Por un momento, él sintió algo: gratitud. Estas mujeres habían estado atrapadas aquí por décadas, algunas por más de un siglo, conscientes pero incapaces de liberarse. Y ahora, finalmente, podían descansar. Arturo salió del templo justo cuando la estructura entera comenzaba a colapsar sobre sí misma. Miró su reloj de buceo. El ritual había tomado 15 minutos, pero sentía como si hubieran pasado horas. El indicador de aire en su tanque mostraba que le quedaba aproximadamente la mitad, suficiente para subir, si se apuraba. Comenzó el ascenso, siguiendo la cuerda guía que Esteban y Felipe habían dejado. Catalina seguía inconsciente en sus brazos, pero podía sentir su pulso débil contra su pecho. Estaba viva. Eso era lo único que importaba ahora. A medida que subían, Arturo notó cambios en el agua circundante. La temperatura estaba aumentando gradualmente, volviendo a lo normal. La fosforescencia verde se desvanecía, reemplazada por la oscuridad natural del océano nocturno. Y las formas que habían acechado en las sombras, había otras criaturas, además de las mujeres transformadas, cosas que servían al Señor del agua profunda. También se estaban retirando, huyendo hacia las profundidades más oscuras, donde incluso la luz no se atrevía a llegar. Pero Arturo no se permitió relajarse. Sabía que el mayor peligro del buceo profundo no era el descenso, sino el ascenso. Subir demasiado rápido podía causar embolia, burbujas de nitrógeno formándose en la sangre. Tenía que mantener un ritmo constante, hacer paradas de seguridad, aunque cada segundo que pasaba sentía como una eternidad con Catalina inconsciente en sus brazos. A 5 metros de profundidad hizo una pausa, sosteniéndose de la cuerda y contando lentamente hasta 60. Su instinto gritaba que subiera, que sacara a Catalina del agua inmediatamente, pero su entrenamiento, las pocas lecciones que Esteban le había dado sobre buceo seguro, le decía que esperara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, rompió la superficie. Las primeras luces del alba pintaban el cielo de rosa y dorado. El sol aún no había tocado el agua. Habían completado el ritual justo a tiempo. En la playa, Arturo podía ver figuras corriendo hacia el agua. Socorro, Don Rodrigo, Palacios, todos gritando su nombre. Esteban y Felipe nadaron hacia él, ayudándolo a llevar a Catalina a la orilla. Cuando finalmente tocaron arena, Arturo se quitó la máscara y el regulador, jadeando por aire fresco. Su palma izquierda sangraba profusamente, manchando el agua a su alrededor de rojo. Don Rodrigo llegó corriendo y se arrodilló junto a su hija. «Catalina, hija». Su voz temblaba. Presionó los dedos contra su cuello buscando el pulso. «Está viva, pero débil. Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente». «No», dijo una voz débil. Catalina había abierto los ojos, ojos que ahora habían vuelto a su color miel natural. «No hospitales, llévenme a casa». «Pero hija, necesitas atención médica». «Lo que necesito», interrumpió Catalina con más fuerza, «es estar en tierra firme, rodeada de mi familia, lejos del agua. ¿Funcionó? ¿Se rompió el pacto?» Arturo asintió, demasiado exhausto para hablar. Levantó su palma izquierda. La espiral que se había formado cuando Catalina presionó su mano sangrante contra la suya en la iglesia estaba desapareciendo, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Catalina miró su propia mano, la que había cortado hacía una semana. La herida ya no sangraba. De hecho, estaba cerrándose ante sus ojos, la piel knitting juntas sin dejar cicatriz.
Se rompió, susurró ella, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Después de más de 200 años, finalmente se rompió. Socorro se arrodilló junto a Arturo y lo abrazó fuertemente, sollozando contra su hombro. Pensé que te había perdido. Cuando pasaban los minutos y no subías... Estoy bien, mamá, dijo Arturo devolviendo el abrazo con su brazo no herido. Estamos bien, pero Palacios, siempre el escéptico convertido en creyente, señaló hacia el agua. Miren. Todos se volvieron hacia el océano. El sol acababa de tocar el horizonte, y sus primeros rayos dorados iluminaban las olas. Y allí, flotando en la superficie, había cientos, tal vez miles, de objetos pequeños. Arturo reconoció lo que eran: huesos. Huesos humanos, desgastados por años o décadas bajo el agua, ahora finalmente liberados para flotar hacia la superficie. Los restos de todas las mujeres Villarreal que habían sido tomadas por el mar. Tendremos que recuperarlos, dijo don Rodrigo en voz baja. Darles un entierro apropiado. Es lo menos que podemos hacer. Durante los siguientes días, mientras Catalina se recuperaba en la casa de su padre, el pueblo de San Miguel del Monte se convirtió en un hervidero de actividad. Los pescadores sacaron redes especiales para recoger los huesos que seguían apareciendo en la costa. El padre Ezequiel organizó una misa especial por las almas de las difuntas, aunque nadie sabía exactamente cuántas habían sido. Don Rodrigo, trabajando con los registros históricos de la iglesia y los archivos familiares, identificó 11 mujeres Villarreal que habían desaparecido a lo largo de los años. Desde María Fernanda en 1720 hasta la madre de Catalina en 1977. 11 generaciones de sufrimiento, finalmente terminadas. Arturo pasaba todos los días en la casa Villarreal, sentándose junto a la cama de Catalina, mientras ella recuperaba su fuerza. Había perdido peso, y su piel tenía una palidez que preocupaba a todos, pero los médicos que don Rodrigo había traído desde Acapulco no encontraban nada físicamente mal con ella. Era como si parte de su esencia hubiera sido drenada, y ahora simplemente necesitaba tiempo para regenerarse. Una tarde, mientras el sol se ponía fuera de la ventana, Catalina finalmente le contó a Arturo todo lo que había pasado en el templo submarino antes de que él llegara. Cuando desaparecí de la iglesia, comenzó, su voz aún débil pero firme. No fue instantáneo, fue como ser jalada a través de agua, aunque estaba en tierra seca. Sentí las manos de esas criaturas sobre mí, jalándome hacia abajo, hacia el océano. Y cuando llegué al templo, él estaba esperándome. ¿El señor del agua profunda? Catalina asintió. No tiene forma física, no realmente. Es más como una presencia, una conciencia que llena el agua misma. Me mostró todo, el pacto original que María Fernanda hizo, las generaciones de mujeres que habían sido sacrificadas. Me dijo que yo era la última, que con mi alma completaría el número necesario para que él pudiera manifestarse completamente en nuestro mundo. ¿12 almas?, preguntó Arturo. Sí, 12 mujeres de la misma línea de sangre, todas sacrificadas voluntariamente o bajo engaño. Yo iba a ser la número 12. Pero cuando llegaste, cuando mezclamos nuestra sangre y recitaste las palabras del ritual de destierro, rompiste el patrón. En lugar de 12 almas atadas a él, había 11 liberadas y una, la mía, que se negaba a ser tomada. Y las criaturas, las que parecían mujeres... Catalina cerró los ojos y Arturo vio lágrimas deslizándose por sus mejillas. Eran ellas, todas las mujeres Villarreal que el mar había tomado. Él las transformaba, las convertía en sus sirvientes. Pero parte de su conciencia permanecía atrapada dentro, conscientes de lo que se habían convertido, pero incapaces de resistir.
Cuando destruimos la estatuilla, rompimos el vínculo que las mantenía en esa forma. Finalmente, pudieron descansar. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo que habían logrado y lo que se había perdido cayendo sobre ellos. Finalmente, Arturo habló. El padre Ezequiel quiere realizar la ceremonia de matrimonio nuevamente. Dice que la primera no cuenta porque fue interrumpida. ¿Todavía quieres? Es decir, después de todo lo que pasó. Catalina abrió los ojos y lo miró directamente. Por primera vez desde su rescate, una sonrisa, pequeña pero real, cruzó su rostro. Arturo Mendoza, bajaste a un templo maldito en el fondo del océano, enfrentaste a criaturas que no deberían existir y derrotaste a un ser que había aterrorizado a mi familia por 200 años. ¿De verdad crees que no quiero casarme contigo? Él soltó una carcajada que era mitad risa, mitad sollozo de alivio. Solo quería asegurarme. Pues asegúrate de esto, dijo Catalina tomando su mano, la izquierda, donde ambos tenían cicatrices que coincidían perfectamente. Te amo más allá de esta vida, más allá de este mundo, y más allá de lo que el mar jamás podría reclamar. Y esta vez, nada va a interrumpir nuestra boda. La nueva ceremonia se realizó 3 semanas después, en un día despejado y hermoso de principios de abril. Esta vez, Catalina usó un vestido diferente, uno nuevo, comprado en Acapulco, sin historia familiar ni manchas de sangre seca. Esta vez, cuando el padre Ezequiel preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, solo hubo silencio y sonrisas. Y esta vez, cuando Arturo y Catalina se besaron como marido y mujer, no hubo vientos imposibles ni oscuridad repentina. Solo hubo aplausos y lágrimas de alegría de los presentes. Pero esa noche, después de la recepción, cuando la joven pareja estaba sola en la habitación que habían preparado en la casa Mendoza, Catalina se despertó de un sueño inquieto. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Arturo y caminó hacia la ventana que daba al océano. La luna llena iluminaba el agua con luz plateada. Y allí, en la superficie, Catalina vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Una figura fosforescente, apenas visible, que se parecía vagamente a una mujer. La figura levantó lo que podría haber sido una mano, en un gesto que podría haber sido una despedida. Catalina reconoció los rasgos, aunque estaban distorsionados. Su madre. Lágrimas corrieron por las mejillas de Catalina mientras levantaba su propia mano, devolviéndole el gesto. «Descansa en paz, mamá», susurró. «Todas ustedes, descansen en paz». La figura brilló una vez más, intensamente, y luego se desvaneció en las olas. Y Catalina supo, con una certeza que iba más allá de la lógica, que las mujeres Villarreal finalmente habían encontrado la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Se volvió de la ventana y regresó a la cama, acurrucándose junto a Arturo. Él murmuró algo en sueños y la rodeó con su brazo, acercándola. Y por primera vez en su vida, Catalina se durmió sin miedo a lo que el mar podría traer con la mañana. Parte 6. 6 meses después, en octubre de 1980, San Miguel del Monte había vuelto a una apariencia de normalidad. La procesadora de pescado de don Rodrigo operaba a plena capacidad. Las redes de los pescadores volvían llenas cada día, y la vida en el pueblo costero continuaba su ritmo tranquilo habitual. Pero aquellos que habían estado presentes durante los eventos de marzo sabían que algo fundamental había cambiado. El mar mismo parecía diferente, más calmado, menos amenazante. Las tormentas que solían golpear la costa con violencia predecible, ahora pasaban de largo o se disipaban antes de llegar a tierra. Los pescadores reportaban que los peces eran más abundantes que nunca, como si el océano estuviera tratando de compensar por décadas de tomar más de lo que daba.
Arturo y Catalina habían establecido su hogar en una casa pequeña, pero acogedora en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos del mar como para que Catalina no tuviera que verlo todos los días, pero lo suficientemente cerca como para que Arturo pudiera continuar trabajando como pescador. Socorro había insistido en darles los muebles que había estado guardando para cuando Arturo se casara, y don Rodrigo había contribuido generosamente a arreglar la casa hasta dejarla perfecta. Una tarde de domingo, mientras Catalina preparaba la comida y Arturo reparaba una red en el patio, escucharon un auto acercarse. Era el sargento Palacios, que ahora visitaba regularmente, no en capacidad oficial, sino como amigo. «Tengo noticias», anunció después de los saludos habituales, sentándose en la mesa de la cocina y aceptando el café que Catalina le ofreció. Los antropólogos de la Universidad en Ciudad de México finalmente terminaron su análisis de los restos óseos que recuperamos. Arturo y Catalina intercambiaron miradas. Habían estado esperando este informe con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Y?», preguntó Catalina. Palacios sacó un folder de su maletín. Confirmaron 11 individuos diferentes, todos femeninos. Las edades de los huesos coinciden con los registros históricos que don Rodrigo compiló. El más antiguo data de principios del siglo XVIII, el más reciente de hace apenas 3 años. 3 años, la madre de Catalina. «Hay algo más», continuó Palacios, su expresión volviéndose seria. «Los antropólogos encontraron algo inusual en los huesos. Marcas, patrones de desgaste que no pueden explicar completamente. Dijeron que es como si los huesos hubieran estado sometidos a presiones extremas del océano profundo. Estamos hablando de profundidades de más de 1000 metros, pero los encontramos flotando en aguas relativamente poco profundas, porque estuvieron atrapados en el templo», dijo Catalina en voz baja. Ese lugar existía en múltiples dimensiones, múltiples profundidades al mismo tiempo. Era parte de nuestro mundo, pero también parte del reino de él. Palacios asintió. Había dejado de cuestionar estas explicaciones hace meses. «El padre Ezequiel quiere realizar un entierro formal la próxima semana. Ha preparado un área especial en el cementerio de la iglesia para las 11 mujeres. Pensó que tal vez tú quisieras decir algunas palabras, Catalina». Catalina miró por la ventana hacia las colinas que bloqueaban su vista del océano. «Sí», dijo finalmente, «sí, lo haré». El funeral se llevó a cabo en un día gris y nublado, pero sin lluvia. Todo el pueblo asistió, no solo por respeto a las difuntas, sino porque todos habían sido afectados de alguna manera por los eventos de marzo. 11 ataúdes blancos fueron enterrados en una fila, cada uno marcado con una simple cruz de madera que llevaba el nombre de la mujer y las fechas de su nacimiento y desaparición. Cuando le tocó el turno de hablar, Catalina se paró frente a las tumbas, con Arturo a su lado sujetando su mano. Su voz era clara y fuerte cuando comenzó. «No conocí a la mayoría de estas mujeres. Algunas murieron décadas, incluso siglos, antes de que yo naciera. Pero todas compartimos algo. Fuimos marcadas por un destino que no elegimos, atadas a un pacto hecho por alguien que valoraba el poder más que la familia. María Fernanda Villarreal, mi antepasada, tomó una decisión egoísta que condenó a generaciones de sus descendientes, pero hoy, finalmente, esa cadena está rota». Miró directamente la tumba marcada con el nombre de su madre, Elena Villarreal de Villarreal. «Mamá, sé que intentaste protegerme. Sé que escondiste el diario de Leonor donde sabías que lo encontraría cuando estuviera lista. Gracias por creer que yo podría terminar lo que tú no pudiste. Descansa en paz, sabiendo que ninguna otra mujer de nuestra familia tendrá que sufrir como tú sufriste».
se volvió hacia las otras tumbas. A todas ustedes, Leonor, Mercedes, Guadalupe, Rosa María y las demás cuyos nombres y historias se perdieron en el tiempo, les prometo que no serán olvidadas. Sus muertes no fueron en vano. Compraron con su sufrimiento la libertad de todas las que vendrán después, y por eso estaremos eternamente agradecidos. No había ojo seco entre los presentes cuando Catalina terminó. Don Rodrigo la abrazó fuertemente, temblando con sollozos silenciosos. Había perdido a su esposa a este mar maldito, pero había recuperado a su hija. Era un intercambio desigual, pero mejor que perder a ambas. Después del funeral, mientras la multitud se dispersaba, una mujer mayor se acercó a Catalina. Era doña Clemencia, la partera del pueblo, una mujer de casi 80 años que había traído al mundo a la mitad de los habitantes de San Miguel del Monte. «Mija», dijo con voz rasposa pero amable, «¿puedo hablar contigo un momento?» Catalina asintió, y Arturo discretamente se alejó para darles privacidad. Doña Clemencia tomó las manos de Catalina entre las suyas, que estaban retorcidas por la artritis, pero todavía sorprendentemente fuertes. «Llevo haciendo este trabajo por 60 años», dijo, «y en todo ese tiempo desarrollé cierta sensibilidad. Puedo sentir cuando una mujer lleva vida dentro de ella, incluso antes de que ella misma lo sepa». El corazón de Catalina comenzó a latir más rápido. «¿Qué estás diciendo?» «Estás embarazada, mija, apenas unas semanas, pero estoy segura. Y quiero que sepas algo importante. Este bebé no tendrá la maldición. La rompiste completamente. Si es niña, podrá crecer, enamorarse, casarse y vivir una vida normal». El mar ya no tiene reclamación sobre las mujeres Villarreal. Lágrimas de alegría esta vez llenaron los ojos de Catalina. «¿Estás segura?» Doña Clemencia asintió. «Tan segura como que el sol sale cada mañana. Ve a casa y díselo a tu esposo. Mereces saber que va a ser padre». Esa noche, Catalina preparó la cena favorita de Arturo y esperó hasta que terminaran de comer para darle la noticia. Cuando finalmente lo hizo, la reacción de Arturo fue todo lo que había esperado y más. Primero shock, luego alegría incontrolable, seguida de preocupación protectora. «¿Estás segura de que es seguro?», preguntó, su mano descansando protectoramente sobre el vientre a un plano de Catalina. «¿Qué pasa si la maldición no está completamente rota? ¿Qué pasa si...?» Catalina puso un dedo sobre sus labios. «La maldición está rota, Arturo. Doña Clemencia lo confirmó, y yo lo siento. Este bebé, nuestra hija o hijo, será libre, completamente libre». «¿Y si es niña?», preguntó Arturo, su voz apenas un susurro. «Entonces será la primera mujer Villarreal en generaciones que podrá mirar al mar sin miedo», respondió Catalina. «Podrá nadar en sus aguas, caminar por sus playas, incluso enamorarse de un pescador si así lo desea, sin temer que algo la arrastre hacia las profundidades». Arturo la abrazó, y permanecieron así por largo tiempo, dos personas que habían enfrentado lo imposible y habían prevalecido, ahora preparándose para traer una nueva vida a un mundo que finalmente era seguro para ella. Los meses pasaron. El embarazo de Catalina progresó sin complicaciones, para alivio de todos. Don Rodrigo estaba encantado con la perspectiva de ser abuelo. Socorro ya había comenzado a tejer mantas y ropa de bebé, y todo el pueblo parecía estar esperando el nacimiento con anticipación. En mayo de 1981, durante una noche tranquila con luna llena, Catalina entró en trabajo de parto. Doña Clemencia llegó a la casa junto con 2 asistentes, y después de 8 horas de trabajo, justo cuando el sol comenzaba a salir sobre las colinas del este, nació el bebé. «Es niña»,
anunció doña Clemencia, sosteniendo a la recién nacida que lloraba con pulmones saludables y fuertes. Una niña hermosa y perfectamente sana. Arturo, que había estado paseando nerviosamente fuera de la habitación, corrió adentro. Cuando doña Clemencia puso a su hija en sus brazos, sintió que su corazón podría explotar de puro amor y asombro. Era perfecta, 10 deditos en las manos, 10 en los pies, una mata de cabello negro como el de su madre, y cuando abrió los ojos por primera vez, eran del mismo color miel que los de Catalina. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Arturo, aunque él y Catalina ya habían discutido esto. «Elena», dijo Catalina, su voz cansada pero feliz, «por mi madre, para honrar su memoria y el sacrificio que hizo». «Elena Mendoza Villarreal», dijo Arturo, probando el nombre. «Es perfecto». Más tarde ese día, cuando los visitantes se habían ido y la casa estaba tranquila, Arturo llevó a la pequeña Elena a la ventana. El sol brillaba sobre el océano Pacífico, haciendo que el agua brillara como diamantes líquidos. «¿Ves eso?», le dijo a su hija, aunque sabía que no podía entenderlo. «Ese es el mar. Tu madre y yo le tenemos una historia complicada, pero para ti será solo agua, solo olas. No tendrás que temerle, no tendrás que ofrecerle nada, no tendrás que hacer pactos ni sacrificios. Serás libre para amarlo o ignorarlo como tú elijas». Elena hizo un sonidito, no exactamente un arrullo, pero casi, y Arturo sonrió. Miró hacia donde Catalina descansaba en la cama, observándolos con una expresión de paz y contentamiento que nunca había visto en su rostro antes. Habían roto la maldición, habían liberado a las almas atrapadas. Habían desafiado a un ser que existía desde antes del tiempo humano y habían ganado. Y ahora tenían algo aún más precioso, un futuro sin miedo, una familia libre para crecer y prosperar, y una hija que nunca conocería las cadenas que habían atado a tantas generaciones de mujeres Villarreal antes que ella. Afuera, el mar continuaba su danza eterna con la orilla, las olas subiendo y bajando con el ritmo de las mareas. Pero ahora era solo eso, agua moviéndose con la gravedad de la luna, sin malicia, sin intención, sin hambre de almas humanas, para alimentar algo oscuro en las profundidades. El señor del agua profunda, desterrado y debilitado por la destrucción de su ancla en este mundo, se había retirado a las partes más oscuras y profundas del océano, donde incluso la luz de las estrellas no podía alcanzar. Tal vez algún día, en un futuro lejano, intentaría regresar. Pero por ahora, y por muchas generaciones por venir, las aguas alrededor de San Miguel del Monte eran solo eso, aguas, y en una casa pequeña en las afueras del pueblo, una familia dormía en paz, sin pesadillas de tentáculos en la oscuridad, sin visiones de templos submarinos, sin el peso de pactos de sangre hechos por ancestros egoístas. Solo amor, solo esperanza, solo el futuro brillante que se extendía ante ellos como el océano iluminado por el sol, vasto, hermoso y finalmente maravillosamente libre.